Un hombre de 72 años está a punto de destruir la reputación de alguien que millones consideran un siervo de Dios. Lo que va a revelar delante de cientos de personas cambiará para siempre la forma en que muchos ven la fe, el dinero y las promesas divinas. Pero antes de llegar a ese momento, hay que entender cómo un debate religioso en Ciudad de México se convirtió en el escenario donde la verdad aplastó la mentira. La mañana del 3 de noviembre de 2025 arranca con un cielo gris sobre la capital mexicana. En el auditorio del Centro Pastoral de la Arquidiócesis, ubicado en la Colonia del Valle, comienza a llegar gente desde las 8. El evento fue convocado hace 3 semanas por la propia Arquidiócesis, con un objetivo claro: debatir sobre evangelización, fe y prácticas pastorales en tiempos modernos. No es un encuentro ecuménico común. Es un espacio donde católicos y evangélicos van a poner sobre la mesa sus diferencias doctrinales sin filtros. El padre Luis Toro llega al lugar cerca de las 8:30. El sacerdote venezolano, misionero de la misericordia, enviado por el Papa Francisco, camina con paso firme hacia la entrada lateral del auditorio. A sus 52 años, el padre Luis se ha ganado respeto en todo el continente por su capacidad de defender la doctrina católica sin titubeos. Millones lo siguen en plataformas digitales donde sus prédicas y debates alcanzan a personas que jamás pondrían un pie en una iglesia. Hoy no viene a dar una conferencia, viene a debatir. Adentro, el auditorio tiene capacidad para 600 personas. Las sillas están organizadas en filas rectas, sin divisiones. Al frente, una mesa larga con 6 micrófonos, 3 para los representantes católicos, 3 para los evangélicos. No hay tarima elevada, no hay luces espectaculares. Solo una mesa, sillas y la verdad que cada uno traerá a ese espacio. A las 9:10, el auditorio está lleno. Gente de todas las edades ocupa cada asiento disponible. Algunos llegaron por curiosidad, otros por convicción. Hay católicos que quieren ver cómo se defiende su fe, y hay evangélicos que llegaron para apoyar a sus pastores. Entre la multitud hay un hombre mayor, de cabello completamente blanco, piel curtida por años de sol y manos ásperas que delatan décadas de trabajo pesado. Se llama Esteban Ruiz Montoya. Tiene 72 años. Está sentado en la fila 18, del lado izquierdo. No vino solo. A su lado está su hija Claudia, de 43 años, y su nieto Mateo, de 22. Esteban no es un hombre que hable mucho, pero hoy carga algo en el pecho que pesa más que todos los ladrillos que levantó en su vida. A las 9 en punto, un representante de la arquidiócesis toma el micrófono central y da la bienvenida. Explica las reglas del debate. Cada participante tendrá turnos de 10 minutos para exponer sus puntos. Luego 5 minutos para réplica. No habrá insultos, no habrá gritos. Solo argumentos. La gente aplaude con respeto. Del lado católico están el padre Luis Toro, el presbítero Ignacio Mendoza y la teóloga Beatriz Salazar. Del lado evangélico están el pastor Josué Ramírez Beltrán, la pastora Miriam Ochoa y el predicador Samuel Ortega. El pastor Josué Ramírez Beltrán es el líder de una mega iglesia llamada Manantial de Salvación, ubicada en Ecatepec. Tiene 48 años, una sonrisa permanente y un discurso pulido. Su iglesia reúne más de 12,000 personas cada domingo. Tiene programas de radio en 3 estados de la República y un canal de YouTube con 800,000 suscriptores. Viste impecable, habla con seguridad y maneja cada palabra como si fuera parte de un guión ensayado 1000 veces. Su especialidad es la teología de la prosperidad. Dios quiere que seas rico. Dios quiere bendecirte. Pero primero tienes que sembrar tu semilla financiera. El debate arranca con el tema de la salvación. Los turnos van y vienen. El padre Luis Toro explica la doctrina católica sobre la gracia, los sacramentos y la necesidad de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. El pastor Josué responde con versículos bíblicos sacados de contexto, hablando de fe personal y relación directa con Dios sin intermediarios. La audiencia escucha atenta. Algunos asienten, otros fruncen el ceño. Hay tensión, pero todavía no explota nada. Pasa una hora. El segundo tema es la Eucaristía. Aquí el debate se vuelve más intenso. El padre Luis defiende la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. Cita a los padres de la Iglesia, a San Juan, al Concilio de Trento. El pastor Josué dice que es solo un símbolo, un memorial. La pastora Miriam interviene diciendo que los católicos adoran pan. El presbítero Ignacio responde con firmeza que no es adoración a pan, sino adoración a Cristo presente en el sacramento. La audiencia empieza a reaccionar. Algunos aplauden cada intervención, otros murmuran. Esteban Ruiz permanece callado con los ojos fijos en el pastor Josué. Llega el tercer tema: diezmos, ofrendas y finanzas en la iglesia. Este es el tema que hace que Esteban apriete los puños sobre sus rodillas.
El pastor Josué toma el micrófono y comienza a hablar. Dice que dar el diezmo es un mandamiento bíblico. Dice que Dios bendice a quienes siembran con generosidad. Dice que la prosperidad es una promesa divina para quienes confían y entregan sus recursos al reino. Habla de Malaquías, de las ventanas del cielo, de cosechar 30, 60, 100 veces más. Su discurso es convincente. Ha repetido estas palabras miles de veces. Sabe exactamente qué botones emocionales presionar. El padre Luis Toro escucha con atención. Cuando le toca su turno, no alza la voz. No necesita hacerlo. Habla claro y directo. Dice que la Iglesia siempre ha enseñado que los fieles deben contribuir al sostenimiento de la comunidad, pero nunca bajo la lógica de una transacción comercial. Dice que Dios no es un banco. Dice que prometer multiplicación financiera a cambio de ofrendas es manipulación disfrazada de fe. Dice que Jesús echó a los mercaderes del templo precisamente porque habían convertido la casa de Dios en un negocio. El pastor Josué responde rápido. Dice que el padre Luis no entiende las bendiciones de Dios. Dice que quienes critican la prosperidad son personas que no tienen fe suficiente. Dice que él ha visto milagros financieros en su congregación, familias que salieron de la pobreza porque creyeron y sembraron. Dice que tiene testimonios reales. La audiencia evangélica aplaude. El pastor Josué sonríe, sabe que está ganando terreno emocional. Entonces el padre Luis hace una pregunta que cambia todo. ¿Cuánto dinero recauda tu iglesia al mes, Josué? El pastor parpadea. No esperaba esa pregunta. No veo cómo eso sea relevante para el debate, responde. Es completamente relevante, dice el padre Luis. Si estás enseñando que Dios bendice financieramente a quienes dan, entonces deberías ser transparente sobre cuánto dinero entra y en qué se usa. Las diócesis católicas publican sus finanzas. ¿Tu iglesia lo hace? El pastor Josué se incomoda. Dice que las finanzas de su ministerio son auditadas. Dice que todo es transparente ante Dios. Dice que no tiene por qué rendir cuentas públicamente de lo que Dios le ha confiado. Ante Dios, sí, responde el padre Luis. Pero también ante las personas que te entregan su dinero con la esperanza de que Dios los bendiga. ¿Dónde está esa bendición? ¿Dónde están esos milagros financieros? El ambiente se tensa. La gente murmura. El pastor Josué intenta recuperar el control. Habla de fe, de confianza, de que Dios actúa en sus tiempos. Pero su discurso ahora suena defensivo. Y entonces sucede. Desde la fila 18, Esteban Ruiz se levanta. Es un movimiento lento, pesado, como si cada centímetro de altura que gana al ponerse de pie le costara un esfuerzo monumental. Su hija Claudia lo mira asustada. Le toca el brazo, le susurra que se siente. Pero Esteban niega con la cabeza. Ha esperado demasiado tiempo para este momento. Disculpe, dice Esteban con voz ronca, pero firme. El moderador del debate se sorprende. No está previsto que la audiencia participe, pero algo en la voz de ese hombre hace que todos volteen. El pastor Josué lo reconoce al instante. Su rostro cambia. La sonrisa desaparece. Intenta disimular, pero es tarde. Yo conozco al pastor Josué, dice Esteban, y tengo algo que decir. El padre Luis Toro, desde su lugar en la mesa, observa al anciano. Algo le dice que lo que está por venir no es una pregunta común. El moderador duda, pero finalmente asiente. Le pasa un micrófono inalámbrico a uno de los asistentes, quien se lo lleva a Esteban. Esteban toma el micrófono con manos temblorosas. Respira hondo. Su hija le aprieta la mano. Su nieto lo mira con orgullo. Mi nombre es Esteban Ruiz Montoya. Comienza. Tengo 72 años. Nací en Oaxaca, en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. Cuando tenía 28 años, crucé la frontera hacia Estados Unidos. No fue fácil. Caminé 3 días por el desierto. Casi me muero de sed. Pero llegué. Y me puse a trabajar. La gente escucha en silencio absoluto. Esteban continúa. Trabajé en construcción. Cargué ladrillos, mezclé cemento, levanté paredes bajo el sol de Texas, de Arizona, de California. Trabajé 12, 14 horas al día. Me rompí la espalda, me quemé la piel. Pero nunca me quejé, porque sabía que cada dólar que ganaba era para mi familia, para mis hijos, para tener algo cuando regresara a México. El pastor Josué está inmóvil. Sabe lo que viene. Pasé 35 años allá, dice Esteban. 35 años sin ver crecer a mis hijos. 35 años sin abrazar a mi esposa más que una vez al año, si tenía suerte. 35 años juntando cada centavo. Vivía en cuartos compartidos con otros 10 hombres. Comía lo más barato. No me daba lujos. Todo lo guardaba. Todo. Su voz empieza a quebrarse.
Pero no se detiene. Cuando cumplí 63 años, regresé a México. Tenía $180,000 ahorrados. Era todo lo que había juntado en mi vida. Con eso iba a comprar una casa, iba a ayudar a mis hijos, iba a vivir tranquilo mis últimos años. Era mi sueño. Era lo único que me mantuvo vivo todos esos años. Esteban mira directo al pastor Josué. Y entonces conocí a este hombre. El auditorio se llena de murmullos. El pastor Josué baja la mirada. Esteban continúa. Llegué a su iglesia porque mi hija me invitó. Manantial de salvación. Un lugar grande, bonito, lleno de gente. El pastor Josué predicaba con tanta pasión que yo pensé que realmente estaba hablando con Dios. Me dijo que Dios quería bendecirme. Me dijo que si yo sembraba mi dinero en su iglesia, Dios me lo devolvería multiplicado. Me dijo que era una promesa bíblica. Me dijo que era un pacto con el Altísimo. La hija de Esteban, Claudia, tiene lágrimas en los ojos. Su nieto Mateo aprieta los dientes. Yo le creí, dice Esteban. Le creí porque era un pastor, porque hablaba de Dios, porque me miró a los ojos y me dijo que él mismo había visto milagros financieros. Me dijo que conocía a gente que había sembrado y había cosechado el doble, el triple. Me dijo que Dios me estaba probando. Que si yo tenía fe, debía dar. Dar todo. Esteban hace una pausa. Su respiración es pesada. Le di $150,000. El auditorio explota en murmullos. Algunos gritan, otros se quedan en shock. El pastor Josué sigue sin levantar la mirada. Esteban continúa con la voz rota. Le di $150,000 de los $180,000 que tenía. Me quedé con $30,000 para vivir mientras llegaba la bendición. El pastor Josué me dijo que esperara, que Dios iba a actuar, que en 3 meses, en 6 meses, en 1 año vería el milagro. Pasaron 3 años. No llegó nada. Gasté los $30,000 que me quedaban tratando de sobrevivir. Intenté hablar con el pastor Josué. Me dijeron que estaba ocupado, que estaba viajando, que tenía muchas responsabilidades. Logré hablar con él una sola vez. Le pregunté qué había pasado con mi semilla. Me dijo que Dios no trabaja según mis tiempos. Me dijo que quizá mi fe no había sido suficiente. Me dijo que siguiera orando. Esteban tiene lágrimas cayendo por su rostro arrugado. Pero su voz es cada vez más firme. Perdí todo. Tuve que vender el terrenito que mi papá me dejó para poder comer. Ahora vivo con mi hija. Duermo en su sala. No tengo nada. 35 años de trabajo, de sacrificio, de dolor, y este hombre me los quitó en 5 minutos con palabras bonitas y promesas falsas. El auditorio está paralizado. Algunas personas lloran. Otras están furiosas. El padre Luis Toro mira al pastor Josué con una expresión que mezcla tristeza y determinación. El pastor Josué finalmente levanta la mirada y dice, «Hermano Esteban, yo lamento mucho lo que pasó, pero yo no te obligué a dar ese dinero. Fue tu decisión. Fue tu fe». Esa respuesta enciende algo en Esteban. «¿Mi fe?», grita Esteban. «¿Mi decisión? Tú me dijiste que era Dios quien me lo pedía. Tú me dijiste que era una promesa bíblica. Tú usaste el nombre de Dios para robarme». El pastor Josué intenta responder, pero otra voz se levanta desde el auditorio. Es una mujer de unos 50 años. «Yo también le di dinero al pastor Josué», dice. $50,000 que había ahorrado para la operación de mi hijo. Mi hijo murió esperando esa operación porque yo sembré ese dinero creyendo que Dios lo multiplicaría para pagar el hospital. No llegó nada. Y mi hijo murió. Otra persona se levanta. Un hombre joven. Yo le di el enganche de mi casa. Me dijeron que Dios me daría una casa mejor. Perdí el enganche y ahora estoy rentando un cuarto. Más personas empiezan a levantarse, uno tras otro. Testimonios de gente que entregó dinero, que entregó propiedades, que entregó ahorros bajo la promesa de que Dios los bendeciría. El auditorio se convierte en un tribunal espontáneo, donde las víctimas finalmente tienen voz. El pastor Josué está pálido. La pastora Miriam y el predicador Samuel no saben qué hacer. El moderador intenta poner orden, pero es imposible. La verdad ha estallado y no hay forma de contenerla. El padre Luis Toro se levanta de su silla. No grita, no acusa. Simplemente camina hacia el centro del espacio frente a la mesa y pide silencio con las manos. La gente se calma poco a poco. «Hermanos», dice el padre Luis, «lo que acabamos de escuchar no es un debate teológico, es un crimen disfrazado de evangelización». Mira al pastor Josué. «Josué, has usado el nombre de Dios para enriquecerte. Has manipulado la fe de personas humildes, vulnerables, desesperadas. Les has prometido milagros que nunca llegaron.
Y cuando les falla tu promesa, les echas la culpa a ellos. Les dices que no tuvieron suficiente fe. Les dices que Dios actúa en sus tiempos. Pero la verdad es que tú te quedaste con su dinero. Tú construiste tu imperio sobre el dolor de los demás. El pastor Josué intenta defenderse. Yo predico lo que dice la Biblia. La prosperidad es una promesa de Dios. No, responde el padre Luis. La Biblia habla de bendiciones espirituales, de paz, de gracia, de vida eterna. Jesús nunca prometió que quienes lo siguieran se harían ricos. Al contrario, les dijo que tomaran su cruz. Les dijo que dejaran todo. Les dijo que no se preocuparan por el dinero porque Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo. Pero tú has torcido la palabra de Dios para convertirla en un negocio. El padre Luis camina hacia Esteban, que sigue de pie. Hermano Esteban, lamento profundamente lo que te pasó. Lamento que alguien haya usado el nombre de Dios para robarte. Pero quiero que sepas algo. Dios no te falló. Este hombre te falló. Dios no te pidió que dieras todo tu dinero. Este hombre te lo pidió. Y Dios no se quedó con tu dinero. Este hombre se quedó con tu dinero. Esteban asiente con lágrimas cayendo sin control. El padre Luis mira al auditorio. La fe no es un negocio. La fe es confianza en Dios, no en promesas humanas. La Iglesia de Cristo nunca ha enseñado que entregar dinero garantiza bendiciones materiales. Eso no es cristianismo. Eso es superstición. Eso es magia. Y la magia no tiene lugar en la casa de Dios. Señala al pastor Josué. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, Josué? ¿Cuánto vale tu casa? ¿Cuánto vale tu carro? ¿Cuánto gastaste en tus viajes? ¿Cuánto le pagaste a tu familia? Mientras hermanos como Esteban duermen en la sala de sus hijos, tú vives en una residencia privada. Mientras gente pierde sus casas por haberte creído, tú estrenas camionetas. ¿Eso es lo que Jesús enseñó? El pastor Josué no responde. Su rostro está rojo. Suda. Finalmente se levanta y dice, no voy a seguir escuchando esto. Vine a un debate teológico, no a ser linchado. Intenta caminar hacia la salida, pero la gente bloquea el paso. No con violencia, solo con su presencia. Quieren respuestas. El padre Luis habla de nuevo. No te vayas, Josué. Enfrenta lo que has hecho. Devuélvele su dinero a Esteban. Devuélvele su dinero a todas estas personas. Si realmente crees en Dios, si realmente eres un pastor, actúa como tal. Reconoce tu error. Pide perdón. Y repara el daño. El pastor Josué mira alrededor. Está atrapado. La pastora Miriam y el predicador Samuel se alejan discretamente de él, como si quisieran desvincularse. Finalmente, el pastor Josué dice, yo no tengo ese dinero. Se usó en la iglesia, en el ministerio, en la obra de Dios. ¡Mentira!, grita Claudia, la hija de Esteban. Mi papá te dio el dinero en efectivo, en tu oficina. Tú lo recibiste. Tú lo contaste. Y le dijiste que era entre él y Dios. Que nadie más tenía que saberlo. El pastor Josué se queda sin palabras. El padre Luis habla de nuevo. Si usaste ese dinero en la iglesia, muestra los recibos. Muestra las facturas. Muestra en qué se gastó cada peso. Pero no puedes, ¿verdad? Porque no hay recibos. Porque ese dinero se fue a tu bolsillo. El auditorio explota en gritos. Algunos exigen que se llame a la policía. Otros exigen que el pastor devuelva el dinero ahí mismo. El moderador finalmente logra poner orden y anuncia que el debate termina en ese momento. Dice que las autoridades correspondientes deben investigar lo que acaba de revelarse. El pastor Josué sale escoltado por personal de seguridad. Afuera del auditorio hay más gente esperando. Algunos son periodistas que se enteraron de lo que pasó adentro. Las redes sociales ya están ardiendo. Videos grabados con celulares desde el auditorio se están viralizando. En menos de una hora, el nombre del pastor Josué Ramírez Beltrán es tendencia nacional. Adentro, el padre Luis se acerca a Esteban y lo abraza. No dice nada, solo lo abraza. Esteban llora sobre el hombro del sacerdote. Llora 35 años de dolor, de engaño, de pérdida. Llora por primera vez desde que lo estafaron. Su hija y su nieto se unen al abrazo. El padre Luis finalmente le dice, hermano, lo que hiciste hoy fue valiente. Le diste voz a muchos que no se atrevían a hablar. Le pusiste rostro al dolor que este hombre causó. Y aunque no puedo devolverle tu dinero, te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que esto no quede impune. Esteban asiente. Padre, yo no quiero venganza. Solo quiero que la gente sepa la verdad. Que nadie más caiga en esto. Y lo van a saber, responde el padre Luis. Te lo prometo. El auditorio comienza a vaciarse lentamente.
Muchas personas se acercan a Esteban para abrazarlo, para agradecerle. Otros se acercan al padre Luis para felicitarlo por su intervención. Algunos le cuentan historias similares de otros pastores, de otras iglesias. El padre Luis escucha cada testimonio con atención. Toma notas, pide nombres, datos, detalles. Esto no termina aquí. Afuera, bajo el cielo gris de noviembre, Esteban camina con su hija y su nieto hacia la salida. Por primera vez en años, siente algo parecido a la paz. No recuperó su dinero, pero recuperó su dignidad. Recuperó su voz. Y eso, en este momento, vale más que cualquier cuenta bancaria. La historia de Esteban Ruiz Montoya se convierte en noticia nacional esa misma tarde. Los medios no tardan en investigar al pastor Josué Ramírez Beltrán. Descubren propiedades a su nombre por millones de pesos. Descubren cuentas bancarias en el extranjero. Descubren un patrón de comportamiento que se repite. Personas vulnerables. Promesas de prosperidad. Dinero que desaparece. La Procuraduría abre una investigación formal por fraude. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que sucedió esa mañana en el auditorio del centro pastoral tiene un impacto profundo en miles de personas que ven los videos, que leen las noticias, que escuchan los testimonios. Muchos se dan cuenta de que han sido víctimas de lo mismo. Muchos empiezan a cuestionar lo que les enseñaron. Muchos empiezan a buscar respuestas en lugares donde la fe no se vende, donde la esperanza no tiene precio. El padre Luis Toro regresa a su parroquia esa tarde. Está cansado pero satisfecho. No ganó un debate teológico. Hizo algo más importante. Le devolvió la fe a un hombre que la había perdido. No la fe en promesas vacías, sino la fe en un Dios que no manipula, que no extorsiona, que no negocia. Un Dios que simplemente ama. Esa noche, antes de dormir, el padre Luis reza por Esteban, reza por todas las víctimas, y reza también por el pastor Josué, para que algún día entienda el daño que causó y encuentre el camino de la verdadera conversión. En su casa, Esteban se sienta en la sala donde duerme todas las noches. Su hija le prepara un té. Su nieto se sienta a su lado. «Abuelo, estoy orgulloso de ti», dice Mateo. Esteban sonríe. «Yo también estoy orgulloso de mí». Y por primera vez en mucho tiempo, duerme tranquilo. Los días que siguen al 3 de noviembre traen consecuencias que nadie anticipó. El video del testimonio de Esteban Ruiz Montoya alcanza 8 millones de reproducciones en menos de 72 horas. Las plataformas digitales arden con comentarios de personas que comparten historias similares. La Arquidiócesis de México emite un comunicado oficial donde advierte sobre los peligros de la teología de la prosperidad y ofrece acompañamiento espiritual a las víctimas de abuso financiero religioso. Pero regresemos a esa mañana, porque hay algo que sucede después de que Esteban habla, algo que todavía no se ha contado. Cuando el auditorio comienza a vaciarse, cerca de las 12 del mediodía, una mujer de aproximadamente 60 años se acerca al padre Luis. Tiene el rostro marcado por arrugas profundas y ojos que han llorado demasiado. Se llama Teresa Campos. Viene de Nesa. «Padre», dice con voz temblorosa. «Yo también fui víctima del pastor Josué». El padre Luis la invita a sentarse. Teresa se sienta en una de las sillas del auditorio, ahora vacío excepto por algunos asistentes de la arquidiócesis que recogen materiales. Esteban, su hija y su nieto también se quedan para escuchar. «Mi esposo murió hace 6 años», comienza Teresa. «Era albañil. Trabajó toda su vida. Cuando murió me dejó una casa pequeña en Nesa y un seguro de vida de 300,000 pesos. Era todo lo que teníamos. Mis hijos ya estaban grandes, vivían sus propias vidas. Yo quedé sola con ese dinero y con la casa». Teresa hace una pausa. Respira hondo. «Una vecina me invitó a la iglesia del pastor Josué. Yo había dejado de ir a misa desde que mi esposo murió. Estaba enojada con Dios. Pero mi vecina insistió tanto que finalmente fui. Y ahí estaba él, el pastor Josué, hablando de cómo Dios no quiere que suframos, de cómo Dios quiere prosperarnos. Me gustó escucharlo. Me hizo sentir esperanza». El padre Luis escucha sin interrumpir. «Empecé a ir todos los domingos. Después iba entre semana también. El pastor Josué organizaba reuniones especiales para personas que querían pactos financieros con Dios. Yo fui a una de esas reuniones. Éramos como 50 personas. El pastor nos dijo que Dios le había revelado que en esa sala había gente que tenía dinero guardado sin propósito. Dijo que ese dinero tenía que moverse, que tenía que sembrarse para que diera fruto». Teresa aprieta sus manos sobre su regazo. Al final de la reunión, el pastor pidió que quienes tuvieran ahorros pasaran a su oficina. Yo pasé. Le dije que tenía los 300,000 pesos del seguro de mi esposo. Me miró a los ojos y me dijo que mi esposo había trabajado toda su vida para dejarme esa semilla. Dijo que si yo la sembraba en el ministerio, Dios me daría el doble. Me dijo que era la voluntad de Dios.
que mi esposo desde el cielo estaría feliz de ver que su dinero se usaba para la obra divina. La voz de Teresa se quiebra. Le di los 300,000 pesos. Todos. El pastor me dio un papel donde decía que era una ofrenda voluntaria para la expansión del reino de Dios. Me dijo que en 6 meses vería resultados. Me dijo que orara y que confiara. Pasaron 6 meses. No pasó nada. Fui a buscarlo. Me dijeron que estaba de viaje misionero. Esperé. Volví un mes después. Me atendió uno de sus asistentes. Le conté mi situación. Me dijo que los tiempos de Dios son perfectos. Me regaló un libro sobre fe. Me dijo que siguiera congregándome. Pasó un año. Empecé a tener problemas para pagar los servicios de mi casa. No tenía dinero. Mis hijos me ayudaban un poco, pero ellos también tienen sus gastos. Volví a buscar al pastor Josué. Esta vez logré hablar con él. Le dije que necesitaba al menos una parte de mi dinero de regreso. Me dijo que eso no era fe. Me dijo que estaba dudando de Dios. Me dijo que si yo retiraba mi semilla, perdería toda la bendición. Teresa limpia sus lágrimas con el dorso de su mano. Hace 3 meses tuve que vender mi casa. No podía mantenerla. La vendí en 700,000 pesos. Pagué deudas que había acumulado. Ahora rento un cuarto en casa de mi hijo. Los 300,000 pesos que le di al pastor Josué eran el legado de mi esposo, y ese hombre me los quitó. El padre Luis toma la mano de Teresa. Hermana, lo que te hicieron es una atrocidad. Usaron tu dolor, tu soledad, tu necesidad de consuelo para robarte. Eso no es Dios. Eso es el diablo disfrazado de ángel de luz. Teresa asiente. Yo sé, padre. Por eso cuando escuché que iba a haber este debate, vine. Necesitaba ver a ese hombre enfrentarse a la verdad. Y cuando don Esteban habló, sentí que Dios me estaba dando permiso para hablar también. Esteban se acerca a Teresa y la abraza. Los dos lloran juntos. Son desconocidos unidos por el mismo dolor, por el mismo engaño, por la misma pérdida. El padre Luis les dice a ambos, vamos a hacer algo. Voy a contactar a un abogado de la arquidiócesis. Vamos a presentar una denuncia formal. Vamos a juntar todos los testimonios. Y vamos a asegurarnos de que este hombre enfrente consecuencias. No puedo prometerles que recuperarán su dinero, pero sí puedo prometerles que haremos justicia. Teresa y Esteban aceptan. El padre Luis toma sus datos, sus historias, sus documentos. Antes de despedirse, Teresa le pregunta, «Padre, ¿usted cree que Dios me perdonará por haber sido tan tonta?» El padre Luis la mira con ternura. «Hermana, tú no fuiste tonta. Fuiste confiada. Y la confianza es hermosa. El problema no es que tú confiaste. El problema es que esa persona abusó de tu confianza. Dios no te ve como tonta. Dios te ve como una hija que fue herida por alguien que usó su nombre. Y te aseguro que Dios está más enojado con ese pastor que tú misma». Teresa sonríe por primera vez en la conversación. Mientras tanto, en las oficinas de Manantial de Salvación, el pastor Josué Ramírez Beltrán enfrenta una crisis que no puede controlar. Su equipo de comunicación intenta hacer control de daños, pero es imposible. Los testimonios siguen llegando. Las redes sociales no perdonan. Los medios de comunicación acampan afuera de la iglesia esperando una declaración. El pastor Josué se encierra en su oficina privada. Desde ahí, ve cómo su imperio se desmorona. Las donaciones que normalmente entran por plataformas digitales se han detenido por completo. Varios de sus colaboradores renuncian públicamente, diciendo que no sabían lo que estaba pasando. La cuenta de YouTube de su ministerio es bombardeada con comentarios negativos. Algunos sponsors retiran su apoyo, pero el pastor Josué no siente remordimiento. Siente rabia. Rabia porque ese anciano lo expuso. Rabia porque el padre Luis lo humilló. Rabia porque todo su trabajo de años se está viniendo abajo. En su mente, él es la víctima. En su mente, esto es una persecución espiritual. En su mente, Dios lo está probando. Esa misma mañana, antes del mediodía, el pastor Josué graba un video desde su oficina. Lo sube a sus redes sociales. En el video, con lágrimas que parecen genuinas, dice, «Hermanos, hoy fui atacado públicamente por personas que no entienden los caminos de Dios. Fui acusado de robar, de engañar, de manipular. Pero yo les digo, todo lo que he hecho ha sido para la gloria de Dios. Si algunas personas no vieron las bendiciones que esperaban, no es porque yo les haya fallado. Es porque los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Yo no le he robado a nadie. La gente dio ofrendas voluntarias porque creyó en el ministerio. Y ese dinero se usó para expandir el reino». El video dura 7 minutos. Al final, el pastor Josué pide oración por él y por su familia.
Pide que Dios lo proteja de los ataques del enemigo. No pide perdón. No reconoce ningún error. No ofrece devolver nada. El video recibe más de 50,000 comentarios en las primeras 2 horas. La mayoría son negativos. La gente no le cree. La gente está furiosa. Algunos de sus seguidores fieles intentan defenderlo, pero son minoría. La marea está en su contra. De regreso con el padre Luis, él llega a su parroquia cerca de la 1 de la tarde. Está cansado, pero sabe que el trabajo apenas comienza. Se sienta en su escritorio y empieza a recibir mensajes. Decenas de personas le escriben contándole historias similares. No solo sobre el pastor Josué, sino sobre otros pastores, sobre otras iglesias. El problema es más grande de lo que imaginaba. El padre Luis sabe que esto no es solo un caso aislado. Es un sistema. Un sistema que convierte la fe en mercancía, que transforma las necesidades humanas en oportunidades de negocio, que explota la esperanza de los más vulnerables. Esa tarde, el padre Luis escribe un artículo largo que publica en su blog y en sus redes sociales. El artículo se titula Cuando Dios se vuelve negocio. En él explica la diferencia entre la enseñanza cristiana auténtica y la teología de la prosperidad. Explica cómo identificar cuando un líder religioso está abusando de su posición. Explica qué hacer si alguien ha sido víctima. Y termina con una oración por todas las personas que han perdido su dinero, su fe y su dignidad en manos de lobos disfrazados de pastores. El artículo se comparte miles de veces. Muchos lo leen y se reconocen en esas palabras. Muchos finalmente entienden que lo que les pasó no fue culpa de ellos, no fue falta de fe, no fue que Dios no los amara, fue simplemente que alguien los engañó. Para Esteban Ruiz Montoya, esa mañana del 3 de noviembre marca un antes y un después. No recuperó su dinero, es cierto. Pero recuperó algo más valioso, su paz. Durante 3 años vivió con la culpa de haber sido tonto, de haber perdido el fruto de 35 años de trabajo. Durante 3 años se preguntó si Dios lo había abandonado. Durante 3 años cargó con vergüenza, pero ahora sabe la verdad. No fue su culpa, no fue su falta de fe. Fue un hombre sin escrúpulos quien usó el nombre de Dios para enriquecerse. Y esa verdad lo libera. Esa noche, Esteban duerme tranquilo por primera vez en años. Su hija Claudia lo ve dormir desde la puerta de la sala y sonríe. Su padre recuperó su dignidad. Y eso no tiene precio. El caso del pastor Josué Ramírez Beltrán seguirá su curso legal en los meses siguientes. Las autoridades investigarán. Quizá enfrente consecuencias penales, quizá no. Pero lo que es seguro es que su reputación está destruida. Su iglesia comenzará a vaciarse. Sus programas de radio perderán audiencia. Su influencia se desvanecerá. Y mientras todo eso sucede, el padre Luis Toro seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Defender la fe auténtica, proteger a los vulnerables y recordarle al mundo que Dios no es un negocio, que la fe no es una transacción y que la esperanza cristiana no se compra ni se vende. Porque al final, esa mañana del 3 de noviembre de 2025, no fue solo el día en que un anciano denunció a un pastor corrupto. Fue el día en que la verdad venció a la mentira. Fue el día en que la dignidad se impuso sobre la manipulación. Fue el día en que un hombre de 72 años, que trabajó 35 años en Estados Unidos, recuperó lo único que realmente importa: su fe en que Dios es bueno, incluso cuando los hombres no lo son. Mientras el auditorio se vacía por completo, el padre Luis Toro permanece conversando con un grupo de personas que se acercaron después de escuchar a Esteban y a Teresa. Son 12 en total. Todos tienen historias que contar. Todos perdieron algo en manos del pastor Josué o de otros líderes similares. Hay un hombre de 40 años llamado Roberto Salazar. Él perdió el dinero que había juntado para la universidad de su hija. Le prometieron que Dios multiplicaría su ofrenda y que su hija conseguiría una beca completa. La beca nunca llegó. Su hija tuvo que posponer sus estudios. Hay una pareja de ancianos, Alfredo y Marta, que vendieron un pequeño negocio de abarrotes que tenían desde hace 30 años. Entregaron el dinero de la venta como semilla de fe. Les dijeron que Dios les daría un negocio más grande. Ahora viven de la pensión mínima de Alfredo. Hay una mujer joven llamada Diana que entregó su liquidación laboral, 23,000 pesos que necesitaba para tratarse una enfermedad. Le dijeron que Dios la sanaría si tenía fe y sembraba. La enfermedad empeoró. Tuvo que endeudarse para el tratamiento. Cada testimonio es un golpe al corazón. Cada historia es una herida abierta. El padre Luis escucha a todos con paciencia, con respeto, con dolor en los ojos. Toma notas, pide datos de contacto. Les asegura que esto no quedará impune. Uno de los asistentes de la arquidiócesis, el licenciado Ernesto Villalobos, abogado canónico, se acerca al padre Luis. «Padre, esto es muy grave.
Necesitamos documentar todo. Esto va más allá de lo espiritual. Esto es fraude. El padre Luis asiente. Lo sé, Ernesto. Vamos a necesitar ayuda legal. Vamos a necesitar que estas personas presenten denuncias formales ante la Procuraduría. Y vamos a necesitar apoyo de la arquidiócesis para que esto tenga peso. Ernesto saca su teléfono y comienza a tomar notas. Le pide a cada persona su nombre completo, su historia resumida, y si tienen algún documento que respalde lo que están diciendo. Algunos tienen recibos, otros tienen mensajes de texto del pastor o de sus asistentes. Otros solo tienen su palabra. Con esto es suficiente para empezar, dice Ernesto. Voy a contactar a un colega que trabaja en casos de fraude. Él sabrá cómo proceder. El padre Luis agradece y luego se dirige al grupo. Hermanos, lo que vivieron no tiene justificación. Nadie debería usar el nombre de Dios para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Pero quiero que sepan algo muy importante. Dios no los abandonó. Dios no les falló. Fueron hombres codiciosos quienes les fallaron. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo amor. Y aunque ahora todo parezca oscuro, les prometo que la justicia llegará. Una de las mujeres del grupo que no ha hablado hasta ahora levanta la mano. Se llama Lucía. Tiene unos 35 años. Padre, yo tengo miedo de hablar públicamente. El pastor Josué tiene muchos seguidores. Tengo miedo de que me ataquen, de que me amenacen. El padre Luis la mira con comprensión. Entiendo tu miedo, Lucía. Y nadie te va a obligar a hablar si no quieres. Pero déjame decirte algo. El miedo es el arma que usan los abusadores para seguir abusando. Mientras las víctimas tengan miedo de hablar, ellos seguirán haciendo daño. Esteban fue valiente hoy. Y su valentía abrió la puerta para que otros hablen. Tú no estás sola. Somos muchos. Y juntos somos más fuertes que cualquier amenaza. Lucía asiente, pero todavía se ve insegura. El padre Luis no insiste. Sabe que cada persona tiene su propio tiempo. Esteban, que ha estado escuchando toda la conversación, se acerca a Lucía. Yo también tuve miedo, le dice. Durante 3 años tuve miedo de hablar. Pensé que nadie me iba a creer. Pensé que me iban a decir que fui tonto. Pero hoy hablé y ¿sabes qué pasó? Me liberé. Ya no cargo ese peso. Y tú tampoco tienes que cargarlo sola. Lucía mira a Esteban y sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Y si hablar no cambia nada? ¿Y si el pastor Josué sigue haciendo lo mismo? Entonces al menos intentamos detenerlo, responde Esteban. Y aunque no lo logremos, nuestra conciencia estará tranquila porque no nos quedamos callados. Lucía finalmente acepta dar su testimonio al licenciado Ernesto. Son casi las 2 de la tarde cuando el último testimonio es tomado. El grupo se dispersa lentamente. Algunos se van con esperanza renovada. Otros se van todavía cargando dolor. Pero todos se van sabiendo que no están solos. El padre Luis se despide de Esteban, de Claudia y de Mateo. Don Esteban, usted hizo algo muy importante hoy. Le dio voz a muchos que no la tenían. Y le puso rostro al abuso que se comete en nombre de Dios. Estoy orgulloso de usted. Esteban estrecha la mano del padre Luis. Gracias, padre. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por defender la verdad. Esa es mi misión, responde el padre Luis. Defender la verdad y cuidar al rebaño. Y créame que no voy a descansar hasta que esto se resuelva. Esteban y su familia se retiran. Caminan por las calles de la colonia del Valle rumbo a la estación del metro. Van en silencio, procesando todo lo que pasó. Finalmente, Claudia rompe el silencio. Papá, estoy muy orgullosa de ti. Esteban sonríe. Yo también estoy orgulloso de mí, hija. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo, el nieto, camina junto a ellos con las manos en los bolsillos. Abuelo, ¿crees que ese pastor vaya a devolver el dinero? Esteban niega con la cabeza. No lo creo, mijo. Ese dinero ya no existe. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa tanto como antes. Hoy recuperé algo más valioso, mi dignidad. Y eso nadie me lo puede quitar. Llegan al metro, se suben al vagón. El trayecto es largo, pero lo hacen juntos, como familia. Como siempre debió ser. Mientras tanto, en las instalaciones de Manantial de Salvación, el caos continúa. Varios miembros de la congregación se presentan en las oficinas exigiendo explicaciones. Algunos exigen hablar con el pastor Josué. Otros exigen que se devuelva el dinero. Otros simplemente quieren saber si lo que vieron en redes sociales es verdad. Los asistentes del pastor intentan calmar a la gente, pero es inútil. La confianza está rota. Las dudas están sembradas. Y no hay palabras que puedan reparar lo que se destruyó en esa mañana. El pastor Josué, encerrado en su oficina, recibe llamadas de sus abogados. Le aconsejan que no haga más declaraciones públicas. Le aconsejan que coopere con cualquier investigación que se abra.
Le aconsejan que busque un acuerdo con las víctimas. Pero el pastor Josué no quiere escuchar. En su mente él es inocente. En su mente esto es solo un malentendido. En su mente Dios lo va a reivindicar. Uno de sus colaboradores más cercanos, el pastor asociado Miguel Ángel Ruiz, toca la puerta de la oficina, entra sin esperar respuesta. Josué, necesitamos hablar. El pastor Josué levanta la mirada. Tiene los ojos rojos, hinchados. ¿Qué quieres, Miguel? Miguel cierra la puerta detrás de él y se sienta frente al escritorio. Necesito que me digas la verdad. ¿Es cierto lo que dijo ese hombre? ¿Es cierto que le pediste $150,000 prometiéndole que Dios los multiplicaría? El pastor Josué suspira. Yo no le pedí nada. Él quiso sembrar. Yo solo le expliqué el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Pero, ¿le prometiste que Dios le devolvería el dinero multiplicado? Yo le dije que Dios bendice a los que dan con generosidad. Eso es lo que dice la Biblia. Miguel niega con la cabeza. Josué, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de bendiciones espirituales, no de transacciones financieras. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero tú decidiste torcer la palabra para construir esto. Miguel señala alrededor de la oficina lujosa, con muebles caros, con tecnología de punta. Todo esto se construyó con el dolor de gente como ese anciano, con las esperanzas rotas de gente como esa mujer que perdió a su esposo. ¿Y sabes qué es lo peor, Josué? Que tú realmente crees que lo que haces está bien. Que tú realmente crees que Dios aprueba esto. El pastor Josué se levanta de su silla, furioso. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Acaso no has disfrutado de todo lo que este ministerio te ha dado? ¿Acaso no viajas, no tienes un buen sueldo, no vives cómodo gracias a este ministerio? Miguel lo mira fijamente. Tienes razón. Y por eso renuncio. El pastor Josué se queda en silencio. ¿Qué dijiste? Que renuncio. No puedo seguir siendo parte de esto. No puedo seguir callando lo que sé. No puedo seguir siendo cómplice. Miguel se levanta y camina hacia la puerta. Voy a hablar con las autoridades. Voy a decirles todo lo que sé. Voy a entregar documentos, registros, todo. Porque si no lo hago, soy tan culpable como tú. El pastor Josué intenta detenerlo. Miguel, espera. No hagas esto. Piensa en tu familia. Piensa en todo lo que vas a perder. Miguel abre la puerta y voltea una última vez. Ya perdí lo más importante, Josué. Mi integridad. Pero hoy la voy a recuperar. Miguel sale de la oficina y cierra la puerta. El pastor Josué se queda solo, de pie en medio de su oficina, rodeado de lujos que ya no significan nada. De regreso con el padre Luis, él llega a su parroquia y se encierra en su despacho. Necesita procesar todo lo que pasó. Necesita orar. Se arrodilla frente al crucifijo que cuelga en la pared y cierra los ojos. Señor, hoy vi el rostro del dolor. Vi cómo tu nombre ha sido usado para robar, para engañar, para destruir vidas. Vi a hombres y mujeres que confiaron en ti y fueron traicionados por quienes decían representarte. Señor, dame fuerzas para seguir luchando. Dame sabiduría para guiar a estas personas. Y dame paciencia para no odiar a quienes causan tanto daño. El padre Luis permanece en oración durante varios minutos. Cuando termina, se siente renovado. Sabe que el camino será largo, sabe que habrá resistencia, sabe que habrá ataques, pero también sabe que está del lado correcto. Esa tarde, el padre Luis recibe una llamada del cardenal Sergio Obeso Rivera, arzobispo primado de México. Padre Luis, he visto lo que pasó esta mañana. Quiero que sepa que tiene todo mi apoyo. Esto no puede seguir sucediendo. Vamos a emitir un comunicado oficial condenando este tipo de prácticas, y vamos a ofrecer todo el apoyo legal y espiritual que sea necesario para las víctimas. Gracias, Eminencia. Su apoyo es fundamental. Y Padre Luis, quiero pedirle algo. Que lidere una comisión arquidiocesana para investigar estos casos y prevenir que sigan ocurriendo. Necesitamos su experiencia, su valentía, su conocimiento. El padre Luis acepta sin dudarlo. Será un honor, Eminencia. Cuando cuelga el teléfono, el padre Luis sabe que su vida acaba de cambiar. Ya no es solo un sacerdote que predica y celebra sacramentos. Ahora es un defensor de los abusados, un escudo para los vulnerables, una voz para los que no tienen voz. En las semanas que siguen, la historia de Esteban Ruiz Montoya se convierte en un símbolo. Se convierte en el rostro de miles de personas que han sido víctimas de la teología de la prosperidad. Se convierte en un llamado de atención para las autoridades civiles y religiosas. La Procuraduría abre una investigación formal contra el pastor Josué Ramírez Beltrán. Se le acusa de fraude agravado, se congelan sus cuentas bancarias, se inician auditorías a su iglesia.
Varios de sus colaboradores, como Miguel Ángel Ruiz, cooperan con las autoridades entregando información valiosa. El pastor Josué intenta defenderse, contrata a los mejores abogados, pero la evidencia es abrumadora. Decenas de personas presentan testimonios. Cientos de documentos muestran un patrón claro de abuso financiero. No hay forma de escapar. Para Esteban, la justicia legal será lenta. Quizá tarde años, quizá nunca recupere su dinero. Pero algo cambió en él. Ya no vive con vergüenza. Ya no vive con culpa. Vive con paz. Algunas tardes, Esteban se sienta en la sala de la casa de su hija y mira por la ventana. Piensa en los 35 años que trabajó en Estados Unidos. Piensa en todo lo que sacrificó. Piensa en todo lo que perdió. Pero también piensa en lo que ganó. Una familia que lo ama. Una hija que lo cuida. Un nieto que lo admira. Y piensa en esa mañana del 3 de noviembre cuando tuvo el valor de levantarse y hablar. Esa mañana cuando dejó de ser víctima y se convirtió en testigo. Esa mañana cuando su dolor se transformó en dignidad. Claudia le lleva un café y se sienta a su lado. ¿En qué piensas, papá? Esteban sonríe. ¿En qué valió la pena? ¿Qué cosa? Todo. Los años de trabajo, el sacrificio, incluso la pérdida. Porque me trajeron hasta aquí, hasta este momento. Contigo, con Mateo, en paz. Claudia abraza a su padre. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Afuera, el sol de la tarde ilumina las calles de la Ciudad de México. La vida continúa. La gente sigue caminando, trabajando, soñando. Y en algún lugar, alguien más está siendo engañado en nombre de Dios. Pero gracias a hombres como Esteban Ruiz Montoya, gracias a sacerdotes como el padre Luis Toro, cada vez más personas abren los ojos. Cada vez más personas entienden que Dios no es un negocio, que la fe no se compra, que las promesas divinas no tienen precio. Y que cuando alguien te pide dinero a cambio de bendiciones, no está hablando en nombre de Dios, está hablando en nombre de su propia codicia. La historia de Esteban no termina con un final feliz de película. No recupera su dinero de forma milagrosa. No se vuelve rico, no tiene una casa propia de nuevo, pero tiene algo mejor. Tiene paz, tiene dignidad, tiene la certeza de que hizo lo correcto. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. El padre Luis Toro continúa su misión. Predica. Enseña, defiende, confronta. Y cada vez que ve una injusticia, cada vez que escucha de alguien siendo abusado en nombre de Dios, levanta su voz sin miedo. Porque eso es lo que hacen los verdaderos pastores. Protegen a las ovejas de los lobos. Aunque esos lobos vistan sotanas, trajes elegantes o sonrisas ensayadas. Y así, en esa mañana ordinaria del 3 de noviembre de 2025, algo extraordinario sucedió. Un anciano de 72 años, con 35 años de trabajo a cuestas y ningún centavo en el bolsillo, derrotó a un imperio construido sobre mentiras. No con violencia, no con dinero, solo con la verdad. Y la verdad, como siempre, fue suficiente.